y siento que del baño sale algo, porque nosotros le damos como que la espalda al baño, y yo siento que sale algo del baño así levitando. No lo veía, pero lo sentía y sabía que levitaba, o sea, como si tuviera yo ojos en mi espalda, y veo que esa cosa que levitaba era todo oscura, pasó por toda mi cama. Como estaba embarazada, mi barriga no era tan grande y no sentía yo mucho al bebé, ¿no? Si se movía yo no lo sentía mucho porque aún estaba pequeño, pues. Cuando esa cosa empezó a pasar por mi lado, sentí mucho temor y de nada me quedé paralizada, no me podía mover. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lewis Muñoz y hoy tendremos un programa muy especial, un programa para nuestros oyentes, para todas las personas que nos siguen. Hoy tendremos relatos paranormales y también una llegada muy especial, una persona que se suma a nuestra familia Frame y a nuestro programa Entre Sombras. Muy talentosa, muy guapa, es comunicadora también, así que sin más ni más, con ustedes, Liz Roma. Bienvenida, Liz. Hola, sí, ¿qué tal? Muy agradecida, realmente feliz de estar aquí, formar parte de esa familia y sumarme a este proyecto tan grande que estoy a la expectativa de sus historias, de nuestros invitados que van a venir nuevamente. Claro que sí, vamos a tener, imagínate que vamos a tener visitas a cementerios, a quintas, sitios donde ni siquiera te imaginas. ¿Tendrás el valor de seguir? Ya lo veremos en los próximos episodios, así que no se lo pierdan, por favor. Si quieren ver toda esta travesía de Liz con nosotros, sigan sintonizando Entre Sombras. Cada semana vamos a lanzar un programa. Entonces, Liz, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Liz Roma? Bueno, para los que no me conocen. Claro. Estoy aquí, soy comunicadora, apasionada por la fotografía. Y bueno, mis inicios son como filmmaker, así que si pueden ver ahí mis trabajos en Instagram. Por favor, tu Instagram de primera Instagram, ya haciendo esos Mi Instagram, Liz Roma, y va a salir abajo, me siguen. Y subo contenido ahí sobre las fotos, eventos. Sí, he visto que eres muy fanática de la fotografía. Cuéntanos de repente vamos a hablar un poquito sobre ti, para que la gente sepa a profundidad a qué se dedica Liz en sus tiempos libres. Liz, ¿estás soltera? A ver, te comprometo. Demasiado comprometida, me siento. La gente tiene que saber quién es su nueva conductora, así que... Claro. ¿Estás soltera, comprometida, consaliente? No, nunca soltera. Nunca eso sí. Okay. Pero lo que yo hago en mis tiempos libres podría decirse que me gusta hacer labor social. Tipo, por ejemplo, estoy en una organización donde brindamos charlas y capacitaciones a jóvenes adolescentes donde les hablamos sobre el tema de las ITS, violencia de género, y muchos temas, o sea que Pero nada que ver paranormal. No, así que eso se lo contaré en otro momento, así que yo creo que a lo que vinimos, ¿no? Claro, les cuento que Liz nos ha traído unas historias del más allá. Unas historias pero muy buenas. Son personas normales, como cualquiera que nos escucha, que tienen unos relatos especiales. Gente que les ha pasado cosas paranormales, que muchas personas no sabemos el por qué, ¿verdad? Imagínate, a mí también me ha pasado. Yo creo que a todo el mundo siempre nos ha pasado una anécdota paranormal. Entonces, Liz, queremos escuchar tu primer audio. No sé por qué, pero había una muñeca que en esos tiempos, creo que el nombre de la muñeca era Alicia. Era una muñeca casi del tamaño de una niña de 5 años, aprox. Y no sé por qué esa muñeca la tenía justo sentada o parada en medio de las escaleras para ir para la casa de mi abuela, para el tercer piso, para ir. No sé por qué lo tenían ahí, estaba toda despeinada, todo sucio, y peor con un ojo así, con uno abierto y con otro cerrado y con su vestido. Y a veces que yo me quedaba sola en casa, hasta que mi mamá llegaba a las 8 de la noche, sí, yo me quedaba sola casi toda la tarde. Y pues para bajar estaba todo oscuro, solo el tercer piso estaba prendido arriba. Y cuando mi mamá venía y a veces se olvidaba la llave, yo tenía que bajar y pues veía la muñeca y
me daba miedo porque tenía que bajar y no sé, como que volteaba caminando y volteando hacia la muñeca para ver si se movía o algo, porque te juro que me daba miedo esa muñeca. Y más porque hasta incluso he soñado con esa muñeca. He soñado, no sé, en mi sueño sale que la muñeca, que yo bajo y que la muñeca se levanta, se mueve lentamente hacia mí, que me quiere hacer algo muy malo. Y pues ya, afortunadamente esa muñeca ya la botaron, no sé si la vendieron ya. Pero fue hace tiempo, cuando yo tenía 12 años, creo, aprox, 12, 13 añitos. Literal. Esta historia es como la de Anabel. No, o sea, la misma. muñeca, con el cabello así despeinado y con ojos Pero cerrados. anteriormente la gente, pues mi mamá ha tenido unas muñecas así que literal parecen adornos, pero ¿Esas parecen, grandes? no, y parecen de terror, más bien yo no sé cómo jugaban con esas muñecas. ¡Qué miedo! Y mira, yo tengo una anécdota para esa historia. ¿Has visto las cajitas musicales que se prenden cuando las abres? Ya, sí. Ya, ok. Mi mamá tenía una cajita musical antigua, tenía una bailarina. Tú la abrías, tenías que hacer contacto con la caja, ojo, abrirla y la bailarina comenzaba a moverse. Un día mis papás, eso pasó acá en Lima, mis papás se van de viaje a Chiclayo. Yo he tenido muchas anécdotas con las cosas paranormales. Nosotros vivíamos en un departamento que era pequeño, pero teníamos acá la sala, comedor, la cocina y los cuartos estaban hacia adentro. Pero igual había un pequeño pasadizo. Entonces a mí se me ocurre la gran idea de ponerme a barrer porque mi mamá ya venía de viaje y yo no había hecho nada en la casa. Entonces mi mamá tenía que encontrar todo bien limpiecito. Eran como las 12 de la noche y yo estaba barriendo, acomodando mis cosas. Y por ese entonces mi hermano estaba pequeño. Mi hermano tenía como 6, 8 años más o menos. Entonces lo pongo a dormir a mi hermano. Y yo estoy barriendo en el cuarto de él. ¿Ya? Sentí un poco de miedo. Y eso que la casa estaba bien iluminada y todo. Y me vengo para acá, para la sala. Acá en la sala estaba acomodando, estaba cambiando en ese entonces escuchaba la radio, ya estaba cambiando para una radio bien conocida, y escucho que se mueven cosas en el cuarto, pero yo lo había dejado, mi hermano estaba dormido. Y literal, mira, mi hermano estaba aquí estaba la cama, y al frente estaba una cómoda y estaba la cajita musical. Mi hermano, o sea, estaba durmiendo. ¿Estaba dentro de la habitación? Claro, dentro de la habitación, claro, sí. Mi hermano estaba pues dormido profundamente. Yo escucho que comienzan a moverse y yo me acerco a la habitación, pero de lejos, y le hablo a mi hermano, se llama Héctor, le digo, Héctor, ¿estás despierto? Y yo seguía aquí. Me voy acercando poco a poco y sigo escuchando que se mueven, como si mi hermano estuviera despierto y comienza a mover las cosas. Literal, yo me paro en la puerta de la habitación y estaba al frente la cómoda. Se levantó la bailarina. ¿De la nada? No había nadie lo había agarrado, y eso te lo juro por mi vida, que yo lo he visto. La bailarina comenzó a cantar. Encima ese sonido de esas cosas, de esas cajitas musicales son tenebrosas, pues, ¿no? Sí, te juro que yo lo recuerdo también. Yo me quedé parado, la quedé mirando, no podía hablar, no me podía mover, estaba despierto, ni siquiera para decir dormido. Y no podía mover mi cuerpo. Y en una de esas invoqué a Dios, o sea, pedí a Dios, ayúdame, dame fuerza. Y a lo que hice fue agarrar mis puños y pisar fuerte. Hice eso y la caja en mi cara, al frente de mí, se cerró. Yo miré al costado, mi hermano estaba roncando, estaba durmiendo. Créeme que yo me quería desmayar, yo estaba temblando. No encontrabas explicación en ese momento para eso. Obviamente, ¿quién va a levantar? Me acerqué después a la caja, la levanté y funcionaba de esa manera. O sea, la levantas y canta, la cierras y deja de cantar. ¿Quién pudo levantar eso? Dios, qué miedo con esos juguetes. Imagínate que hay esas anécdotas y mucho más, pero imagínate, te vas a ir temblando de miedo de aquí, ¿eh? De espanto, en serio. Y eso me da miedo. Sí, literal es mío. Esto sí que da miedo, porque
yo he venido recopilando todas las historias y en serio te digo, qué miedo estar en su lugar y pasar por todo esto. Así que vamos a escuchar el primer audio. Es de Natalia de Pomar, así que escuchemos. ¿Desde dónde es Natalia? Es de Comas. De Comas, de aquí de Lima, de Comas. ¿Cuántos años tiene? Tiene 28. 28, relativamente joven. A ver, vamos a escuchar su historia, atentos, gente. Bueno, a mí me pasó esto en 2021, cuando yo estaba embarazada de 5 meses, si no recuerdo mal. Bueno, en ese entonces nosotros siempre hemos vivido en alquilado, y el lugar donde vivíamos en ese entonces era una cochera, y nosotros, yo y mi hermana, compartíamos un camarote. Entonces detrás de nuestro camarote estaba el baño, y frente a nuestro camarote había un ropero, y yo recuerdo que estábamos durmiendo, era de madrugada, y lo que yo recuerdo es que yo no podía dormir, yo estaba despierta, y mi hermana sí estaba dormida, y lo que yo siento, se me escarapeló el cuerpo, pues sentí como los pelos los vellos del brazo me ericé, por así decirlo, ¿no? Y siento que del baño sale algo, porque nosotros le damos como que la espalda al baño, y yo siento que sale algo del baño así levitando. No lo veía, pero lo sentía y sabía que levitaba, o sea, como si tuviera yo ojos en la espalda, y veo que esa cosa que levitaba era toda oscura, pasó por toda mi cama, y yo en ese entonces, bueno, como estaba embarazada, mi barriga no era tan grande y no sentía yo mucho al bebé, ¿no? Si se movía yo no lo sentía mucho porque aún estaba pequeño, pues. Y cuando esa cosa empezó a pasar por mi lado, sentí mucho temor, y de nada me quedé paralizada, no me podía mover. Intenté llamar a mi hermana, ¿no? Y no podía ni hablar siquiera, y me ganó el miedo, pues. Y siento que esa cosa avanza hacia mí y se queda parado dándome la espalda. Se acerca como que a mi ropero, y luego de la nada se voltea y viene hacia mí, se acerca hacia mí, y su cara, porque no recuerdo su rostro, pero se acercó a mí, y su cara hacia mi cara, y mi barriga en ese entonces, mi hijito dentro de mí se empezó a mover como nunca, algo que no sé si a otra persona le había pasado, pero yo sentí como mi hijo dentro de mí se movía, y yo no podía hacer nada del miedo, y esa cosa en mi cara, no se me quitaba de la cara, hasta que yo traté de calmarme y no sé, pensar en Dios que me ayude, porque fue horrible esa sensación, ¿no? Y hasta que ya esa cosa se quitó, y yo recién pude reaccionar. Y yo intentaba agarrarme la barriga como para, como soporte, ¿no? O sea, para calmar, ¿no? Pero no podía moverme. Bueno, eso me pasó en mi embarazo. Wow. Mira, yo siento que también a la gran mayoría de personas nos ha pasado esto, de que cuando estás solo en un lugar, sientes que alguien está detrás de ti. No sé si a ti te ha pasado que sientas alguna presencia. Obviamente cuando uno está entre dormido y despierto, también a mí en particular me pasa mucho, de que una persona, llegas cansado de trabajar, te acuestas a la cama y estás en ese lapso entre dormido y despierto, y sientes que alguien te está observando, que sientes que alguien te está incluso cerca de ti. No sé si a ti te ha pasado, pero yo creo que a la gran mayoría de personas nos ha pasado eso, y mucho más sentir esa presencia, como dice ella, en la cara. Pues no sé si tú has pasado algo. En un momento sí, pero o sea, normalmente a mí me pasaba que yo tenía insomnio. Entonces, entre medio de un sueño tenía como, no sé si esas visiones dentro del sueño, que sientes algo dentro de ti, que estás sola, está todo oscuro y ves como, no sé, como tipo sombras, y sientes tu cuerpo súper pesado, no te puedes mover. Y es como raro, las famosas parálisis de sueño. Exacto. Esas que no te puedes mover, pero o sea, sientes todo. Sí, incluso de repente escuchas o sientes algo, alguna sombra, y es como una pequeña pesadilla, pero
¿Por qué es parálisis? Porque no te puedes mover, obviamente, ¿no? Claro, y tú tipo intentas gritar o algo así, pero sientes que no te escuchas o no te mueves. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Sí, es horrible. Es conocida como las parálisis de sueño, obviamente. A mí me ha pasado también mucho. A veces quieres hablar. A veces yo he dormido en casa de mis primos y me quedaba en la casa de ellos y dormíamos en un cuarto, supongamos tres primos, ¿no? Y tú querías avisarle, tú crees que estás gritando y todo, pero no puedes. Pero algo muy puntual que dice ella es que ella pensó en Dios y sí, la mayoría de personas cuando escuchamos esos relatos, cuando tú tienes ese sentir de esas presencias y tú mencionas el nombre de Dios, esa presencia se va. Sabes que, mira, yo soy una persona muy creyente en Dios, no pertenezco a ninguna religión, pero el poder de Dios y la fe que uno tiene, yo creo que aleja muchísimo esas cosas. Sí, precisamente eso. Aquí, a continuación, la siguiente historia nos habla de eso, porque esa persona es muy creyente. Ella es creyente en Dios. No. Aquí, la siguiente historia okay. Que viene. No, por eso, la siguiente historia, la persona es creyente en Dios. Sí. O sea, Imagínate. Muy pocas veces es como que le toma importancia a esas cosas, ¿no? Sí, tipo, te digo, estoy pues, con Dios y nada de esto ajá. me va a pasar, pero pasa. Claro, obviamente, creo que son las personas más tentadas, ¿eh? A ver, hay que escuchar, vamos con el siguiente audio de nuestra oyente. Pero primero dinos, ¿quién es la siguiente? Elizabeth Rosas. Elizabeth Rosas, ¿de qué parte? También es de Comas. También es de Comas. La gente de Comas está pero full, muy bien. Mando un saludo a toda la gente de Comas, gente de Caraballo y de todos lados que quieran mandar su historia. Ya saben, vamos con la siguiente entonces. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero contarles mi experiencia sobrenatural que me pasó en el año 2007 o 2008, no recuerdo bien el año, pasado muchos años. Bueno, esa experiencia es larga, voy a tratar de ser lo más resumido posible. Una noche en mi cuarto, yo vivía en un cuarto alquilado, en un segundo piso, en la cual el cuarto estaba al fondo de la casa, y era muy oscuro, se apagaban las luces, ¿no? y quedaba completamente oscuro el cuarto, no se veía nada, no entraba ni un rayo de luz. Entonces una noche yo era muy miedosa, ¿ya? Yo era muy miedosa. Mis niñas estaban pequeñas, mi hija mayor creo que tenía 5 o 6 años y la menor tenía 1 año, era una bebé. Y entonces mi cama estaba pegada a la pared, ¿no? Y yo de miedo dormí para el lado de la pared, a la bebita en el medio y a mi hijita mayor en el filo de la cama, ¿no? Porque yo, como les digo, tenía mucho miedo. Bueno, un día o esa noche yo estaba durmiendo de costado, apagué la luz y me metí rápido a la cama y me acosté de costado y comencé a sentir un aire frío, helado por mi oreja, ¿no? Por mi oreja derecha. Y entonces yo comencé a sentir miedo. Sentí un aire frío, helado, y aparte sentía como si me pasaran una espada, un cuchillo, ¿no? Y lo pasaban por mi oreja así, pero rápido, y sentía como que cortaba el aire, ¿no? Cuando lo pasaba. Entonces, cuando yo comienzo a sentir eso, yo me estremecí y me quedé ahí entumecida del miedo, no podía abrir ni los ojos, me quedé paralizada. Entonces, y eso seguía ahí molestándome, seguía sintiendo el aire frío y ese sonido, ¿no? Como espada por mi oreja. Y me lo pasaban así, como que cortaba el aire.
Entonces, yo soy una persona creyente, creo en Dios, creo en Jesucristo, no me avergüenza decirlo. Yo asistido a una iglesia unos días antes y una amiga me había regalado una Biblia, yo la Biblia la tenía ahí en mi cuarto, la tenía abierta y me puse a orar en mi mente como pude, porque yo no sabía ni orar. Entonces me puse a orar en mi mente y le dije, Señor, Dios mío, por favor, si tú me escuchas, ayúdame, porque estoy sintiendo que algo está perturbando mi descanso, ¿no? Algo está perturbándome. Y yo estoy así orando, ¿verdad? Yo estoy así clamando, pidiendo a Dios que me ayude, que me guarde, que me ayude en mi mente, porque tenía miedo y aparte yo estaba con mis niñas, ¿no? Entonces el miedo era terrible para mí, pero en mi mente yo oraba. Y entonces en ese momento que yo estoy orando, sentí que por el techo entró algo, pero así como un rayo, así entró, ¡pum!, atravesó el techo, traspasó el techo, porque el techo era de material noble, ¿no? Entonces yo me quedo ahí más sorprendida de lo que ya estaba, ¿no? Que yo siento que algo entra y eso que me estaba perturbando, atormentando, esa es la palabra, atormentando, sube en el momento que entró algo por el techo. Y en eso escucho en el aire una pelea. Yo sentí una pelea de espadas, así, fuá, 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 fuá. Esa era una pelea en el aire, dentro de mi cuarto, en esa oscuridad total. Yo no lo podía creer. Yo hasta ahora no puedo creer que yo haya experimentado eso, porque yo no vi nada, yo lo sentí, yo lo escuché. Entonces, yo sentí que mi oración fue escuchada y que Dios me mandó un ángel y que ese ángel peleó con digamos que es un demonio, ¿no?, que me estaba atormentando. Y yo me quedé dormida luego, ya no recuerdo más, o tantos años han pasado, no recuerdo más cómo es que yo me dormí. La cosa es que yo al día siguiente desperté y no podía creer lo que yo había experimentado, ¿no? Pero no era la primera vez que sentía algo así, de ese aire helado, de eso como que me pasaban la espada por mi oreja. No era la primera vez que lo sentía. Yo había sentido anteriormente esto, por otras experiencias, ¿no? Y por situaciones que yo estaba pasando. Pero ese es más largo de contar, creo. Pero esa fue la última vez que yo sentí eso. Y bueno, yo me siento aliviada porque yo siento que Dios me escuchó y vino a rescatarme, ¿no? En ese momento Él me rescató, ese momento me ayudó y me quitó no sé, ese ser que me lo quitó en ese momento, ¿no? Y yo estoy agradecida con Él, con Dios, de haber pasado esa situación, porque sé que Dios existe y sé que también lo maligno existe. Eso ya suena como una presencia demoníaca. Mira, y recuerda que a nosotros desde pequeños nos enseñan el tema de los ángeles de la guarda. Mira, y ella dice que pues ella siente que Dios lo escuchó y le mandó un ángel. Es de repente esa pelea que ella escuchó, que sintió, porque dice que no vio nada, pero lo escuchó, fue de repente un ángel enviado por Dios, ¿no? Y ahí va ese pequeño mito que dice la gente, que todos tenemos un ángel de la guarda, y en este caso de repente pues ella pudo sentir a su ángel de la guarda, ¿no? Así es. Y lo que más me intriga es ese momento en el que ella está sola, está en oscuridad, está totalmente sin luz, en su cuarto, está en un momento, no sé si decirlo, vulnerable, porque no sé cómo se encontraba en ese momento. Y esa es la sensación donde ella siente una presencia que tal vez siente ese frío al momento de acostarse, ¿no? Claro. Mira, incluso esa historia me hace recordar mucho a una que pasé yo de niño. Mi familia es de Chiclayo y un tiempo estuvimos viviendo allí en Chiclayo, en la casa de mi abuelo. La gente que es de allá tienen un mito sobre mi abuelo. Mi abuelo ha sido
un curandero o brujo, como le llame la gente, conocido. Entonces mi abuelo hacía sus trabajos en esa casa. Y dicen que la gente que iba a habitarla, porque en ese entonces mi mamá alquilaba esa casa, la gente no aguantaba. O sea, literal, la historia de esa casa es que si tú ibas a alquilarla y estabas con malos deseos, de repente destruir la casa o hacerle daño a la casa o a los propietarios, que en este caso vendría a ser mi mamá y mi tía, te corría la casa, los espíritus que estaban ahí, de repente las cosas que mi abuelo dejó, porque en el norte hay bastantes creencias de que trabajan con huacos enterrados en la casa y todo eso. Entonces la gente no podía vivir. Y cuando nosotros fuimos para allá, nosotros ya crecimos con esa historia de nuestra casa, digamos, embrujada, ¿no? Y créeme que yo, yo podía dormir, pero eso sí se escuchaba demasiado. Se escuchaba como si en la casa hubiera un montón de gente. Tipo pasos, voces, Sí, ruidos así. y como tú sabes que en provincia los techos no son de material noble, son de calamina. Y lo mismo que dice ella, o sea, cuando mis papás salían, porque a veces tenían reuniones, nosotros somos 3 hermanos. Yo soy el mayor, sigue mi hermana y al final un hermano varón. Cuando mis papás se iban en plan de 9 de la noche, salían a veces a visitar a algún familiar y eso, nos quedábamos los 3 solos. Y escuchábamos en el techo que caminaban, corrían. Yo sé que muchos lo pueden asemejar, como en provincia existe mucho en el tema de las calaminas y eso, los gatos, ¿no? Supongamos que son gatos, ¿ya? Ok, hasta ahí perfecto, son gatos. Pero cuando el baño quedaba al fondo de la casa, en el norte o en provincia, existe la parte de la casa que es la parte de adelante, y existe un corral. No sé si conoces qué es un corral. Un corral es la parte de atrás de la casa, donde la utilizan para criar de repente animales, plantas y eso. Ya. Entonces, prácticamente la casa tenía 2 espacios. La casa principal, aquí en medio, dividía el tema del corral. Había otra puerta que había para el corral. Ya, y justo al costado de esa puerta estaba el baño de la casa. La casa era enorme, muy, muy grande. Entonces nosotros teníamos que desde la sala dar una caminata, pasar por los cuartos, y incluso antes del baño estaba el cuarto donde mi abuelo trabajaba. O sea, Okay. dentro de la casa. Dentro de la casa, obviamente. Wow. Entonces tú cada vez que pasabas al baño, Ya. pasabas por el cuarto de mi abuelo y literal, te lo juro, que escuchabas que adentro había gente en ese Dentro del cuarto. cuarto. Literal, sí. Y después de Y que ese tu cuarto, abuelo falleció, claro, mi ya no abuelo había falleció nadie. hace muchos años. Nadie se atrevió a entrar. Claro, la gente que vivía, como te digo, no aguantaba. Entonces, y ese cuarto no tenía puerta, tenía solamente una cortina. Ya, y es muy normal en provincia poner las casas con... La cosa es que tú pasabas y sentías cómo se movía la cortina. Cómo se movía la cortina. Entonces, sentías temor, obviamente, sentías mucho temor. Y cuando pasaba para el baño, escuchaba arriba las calaminas que sonaban como pasos, pero así muy rápido. Como cuando el viento está fuerte, Sí. y tipo se quiere llevar el techo. Exacto, literal, pero se sentían pasos que caminaban. Y nosotros pasaba el baño y había una puerta para el corral. Ya. Esa puerta del corral te tocaban. Te tocaba. Tocaban la puerta. Pero literal. Del corral para Para- allá no hay gente, tipo. Claro, no, allá solamente está la parte donde se crían los animales y donde están tus plantas. Igual, pertenece a la casa, pero es un espacio para que la gente críe sus animales. Eso es el corral en provincia. Y cuando yo iba, porque yo he ido 2 veces, solo fui primero, yo estaba entrando así al baño y me tocaban la puerta. Como si hubiera alguien. Ya, ok, vamos a poner de que fue un animal que se acercó, se quedó dormido, de repente una gallina. Pues yo no tenía animales. Mi mamá solamente sembraba plantas. Ah, sí. Ya, te tocaban. No te tocaban, pues te tamboreaban la puerta, no, pero te tocaban así. Muy bajito. Y yo estaba grande ni siquiera para decir que era niño y de repente aluciné. Yo tenía 10 años. Ya, o sea, ya era consciente de las cosas. Entonces, cuando yo entré al baño,
Me regreso, escucho que golpean más fuerte. Primero cuando entré era despacito y cuando estoy regresándome golpean. Pero ya no estás Pero en el golpes, tú golpes. escuchabas. Claro, yo me regresé a la sala corriendo y desde ahí no pude, me sentí bloqueado y para mala suerte me dieron ganas de ir al baño después de media hora, una hora. Y mi hermano y mi hermana también querían ir al baño. Yo cómo contrarrestaba, yo era el mayor y cómo los llevaba. Yo tenía demasiado miedo. Entonces lo único que hice es, como yo escuchaba que decían que agarrar la correa y todo eso, en provincia es muy usual decir esas cosas, ¿no? Que de repente a los espíritus los ahuyentas con las correas, con una tijera, con cosas así. Yo lo único que agarré la correa de mi papá porque yo era el mayor y tenía que llevar a mis hermanos al baño. Te juro que no sonaba nada. Mis hermanos los esperé, salieron del baño y cuando estábamos caminando en ese pasadizo para ir a la sala, comenzaron a golpear de nuevo, pero como si alguien quisiera entrar. Unos golpes como si una persona estuviera desesperada por entrar. No escuchaba ni palabras, ni murmullos, ni nada, solo golpes. Literal, yo pensé que era algún ladrón, porque en ese tiempo no teníamos celular, ¿ya? Esperamos que llegue nosotros esperamos afuera. Menos mal que afuera de la casa de mi mamá había un parque y nosotros nos quedamos todo el rato afuera. Avisamos a los vecinos del costado, entraron con nosotros porque, como saben, en provincia, los pueblitos todos se conocen. Entraron los vecinos porque mis papás no llegaban, se habían hecho tarde. Entraron los vecinos, no había nadie. Revisaron, entraron con linternas, todo, o sea, no había nadie, absolutamente nada, porque lo primero que pensaron era un ladrón, ¿no? Pasó cada vez que mis papás se iban. ¿Te quedas solo con tus Cuando mis hermanos? papás estaban ahí no pasaba nada. No pasaba absolutamente nada. Entonces un día yo le digo a mi mamá, ma, quédate o hazte la que te vas y regrésate, porque pasa esto, le dije. Ya nos atormentaban, ni siquiera nosotros ya no nos quedamos en la sala, nos metíamos los tres a un cuarto y escuchábamos que en toda la casa caminaban, corrían. Yo cerraba la puerta porque literal estaba atormentado ya de esas cosas. Yo le dije a mi mamá, quédate. Entonces mi mamá se hizo la que se fue y se quedó afuera. Después entró despacio a la casa y se metió con nosotros al cuarto. Literal, no vio nada, no escuchó nada. O sea, esa presencia tenía todo calculado, creo yo. Pero eso sí, se le presentó a mi mamá en forma de un sueño. Te cuento algo, que mi mamá tiene un don. Mi familia viene de una tradición de dones, creo, algo así. Como te dije, mi abuelo es curandero, brujo, como le digan, y heredó ese don a mi mamá. Pero mi mamá en ese entonces también estaba despertando su don. Vamos al tema más místico, como lo ven así la gente, ¿no? Yo no soy tan creyente en eso, pero te digo que existe porque lo he visto. Lamentablemente, para mí, yo siento que es lamentable. Creo que el don de ver, el don de sentir esas cosas sigue conmigo, o sea, lo he heredado yo ya de parte de mi familia. ¿Puedes ver esas entidades? Créeme, he visto muchísimas cosas. Entonces, mi mamá estaba despertando su don en ese entonces, y mi mamá escucha los pasos en la madrugada, ya cuando ella está durmiendo, escucha los pasos. Y allá asemejan mucho con el tema de los duendes. En provincia mucho hay la creencia del tema de los duendes. Entonces, mi mamá asumió que era un duende. Ella le pidió a mi abuelo que le ayudara a curar esta casa o esta entidad. Y al final, mi mamá nos dijo que ella había soñado que no era un duende. Mi mamá había visto que era una entidad demoníaca. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno se dirige a abrir estos dones, es mucho el tema de los demonios. Mira, igual como la señora del audio estaba diciendo, cuando una persona es muy creyente a Dios, las entidades demoníacas son las que más se apegan a ti. Y mi mamá le pidió a mi abuelo que la guiara para que ella haga los famosos secretos, se les dice en provincias. Se les dice hacer secretos, son rituales que haces tú para
para ahuyentar la brujería, los duendes o lo que sea. Mi mamá hizo el ritual y te lo juro que eso lo escuchó toda mi familia, somos 5. Mi mamá puso los secretos en la puerta del corral hacia la casa. Créeme que, bueno, ahorita ya esa casa ya no existe porque se vendió y todo, pero la puerta era de metal y cuando puso el secreto, a las 12 de la noche, esa puerta se caía. Te juro que parecía que metían martillazos a esa puerta, golpeaban y golpeaban y golpeaban. Y la lata, porque era una puerta de lata, quedó con esos huecos. ¿En serio? Literal, mi mamá a esa hora se levantó, sacó, como hacen los curanderos, ¿no? ¿Una puerta de metal? Sí, comenzó a echar agua florida, comenzó a echar agua bendita, hizo sus rezos. Y literal, créeme que parecía que ya iba a tumbar la puerta. Y después de eso se calmó. Ya pudimos dormir tranquilos en la casa. Prácticamente digamos que era una casa embrujada, ¿no? La casa de mi abuelo. Literal, pero la siempre, real casa embrujada. Pero siempre se sintió esa presencia. Y hay algunas anécdotas más que tengo para contarte sobre la casa embrujada, pero eso hay que dejarlo ya para nuestro siguiente bloque. Porque aún tenemos más historias. Muchísimas más. Y quiero agradecer a la gente que nos ha mandado estos audios. Ya saben, si quieren que sus audios sean escuchados, si quieren que comentemos sobre este tema, con ustedes vamos a estar siempre fieles a Entre Sombras. Y también quiero agradecer, obviamente, a la mejor pollería del RIMAC. Tú has probado ese pollo, me imagino, Exacto, ¿no? deliciosos. ¿De quién estamos hablando? De Chimbalito, la mejor pollería en el RIMAC. Así que ya saben. Y obviamente, nuestra casa, obviamente. Frame Producciones, Así la mejor es. casa productora. Si mira, incluso quiero hacer una invitación. A ver. Si tienes algún proyecto, si tienes alguna idea de un podcast o quieres hacer algún tipo de entrevistas, este es la casa productora donde tú tienes que estar. Tienes lo mejor en audiovisual, tienes las mejores instalaciones y lo mejor para que tu proyecto se haga realidad. Frame Producciones es lo que estás buscando, así que ya sabes. Este proyecto llega gracias a, díselo tú por favor, porque ya te toca tu turno de hacer el cherry, ¿eh? Gracias a Frame Productions. Ya saben, gente. Quiero agradecer a toda la gente que nos está siguiendo en TikTok, en YouTube, por favor. Muchísimas gracias. El primer programa ha sido un éxito. Ha habido comentarios hermosos. Créeme que yo encantadísimo de seguir contando estas historias y obviamente con la bellísima Liz Roma. Así que esto es todo Entre Sombras. Hasta el siguiente episodio, gente. Se les quiere.